Hola, bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Mariana Domínguez, licenciada en Contaduría, y el día de hoy abordaremos el tema de declaración anual de las personas físicas y en específico la devolución de impuestos. Para llevar a cabo esto, estaremos refiriéndonos a distintas leyes como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación, que a partir de ahora lo encontraremos como CFF, la Ley del Impuesto sobre la Renta, que lo encontraremos como Ley del ISR, y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al que nos referiremos como la Ley del IVA. Ahora bien, la obligación de todos los mexicanos, personas físicas y personas morales, de contribuir al gasto público surge en atención al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona que son obligaciones de los mexicanos, en su fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Con esto, al contribuir los mexicanos al gasto público, esto se ve reflejado en la Ley Federal de Ingresos y su partida a la que se van a destinar se puede ver en el presupuesto de egresos de la Federación. Asimismo, el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación menciona que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Y el artículo 2 menciona que las contribuciones se dividen en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Para esta sesión, lo que nos importa o nos incumbe son los impuestos, que bajo el artículo 2, fracción 1, los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma ley. Bien, existen muchos impuestos, como puede ser desde el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el IVA, el impuesto sobre especial sobre productos y servicios. Solamente nos enfocaremos en la ley del ISR principalmente y la ley del IVA. Bien, continuando con la ley del ISR, es la ley del impuesto sobre la renta. La obligación de pagar este impuesto la encontramos justo en el artículo primero de la ley del ISR, donde nos dice qué personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto y en qué casos deben ubicarse para ser acreedores a esto. Bien, el pago de este impuesto se realiza dependiendo en qué régimen te encuentres. Si eres persona física y recibes un sueldo, si eres persona física y tienes una actividad empresarial, si eres una persona física y prestas servicios profesionales, si tienes arrendamiento de algún inmueble, entre muchos otros. Y si eres persona moral, igual incluye en qué régimen estás. Puede ser el régimen general o alguna persona con fines no lucrativos, si eres una asociación civil, entre otros. De igual manera, el impuesto al valor agregado están obligados a pagarlo las personas que bajo el artículo 1 de la ley del IVA son personas físicas y morales que en territorio nacional realicen actos y actividades como es enajenar bienes, prestar un servicio independiente, otorgar el uso o goce temporal de bienes e importar bienes y servicios. Estos dos son los impuestos más conocidos y de mayor recaudación. El IVA es el impuesto que se debe pagar por la adquisición o el consumo de ciertos bienes y servicios y este debe declararse mensualmente. Su pago es un pago definitivo atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5D de la ley del IVA. El ISR, por otra parte, es un impuesto que se debe declarar mensualmente como pago provisional al impuesto anual. El impuesto anual se declara para las personas físicas a más tardar el último día de abril del año siguiente
Para las personas morales, a más tardar el último día de marzo del año siguiente al ejercicio que se declara, y para las personas con fines no lucrativos, a más tardar el día 15 de febrero del año siguiente al ejercicio que se declara. Bien, en términos muy básicos, la declaración anual consiste en confrontar todos tus ingresos contra todos tus gastos, sacar un resultado y a ese resultado aplicarle la tasa del impuesto del ISR que la ley menciona. Para las personas físicas es una tabla en la que tú te encuentras dependiendo de cuánto ingreso generes. Para las personas morales es una tasa específica del 30%. En este tema, las personas físicas tienen opción a hacer dos tipos de deducciones. Deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas son todas aquellas deducciones o gastos que las personas físicas tienen que realizar para poder llevar a cabo su actividad. Por ejemplo, si yo soy contadora, mis ingresos provienen de mis servicios de contabilidad. Entonces, todos los gastos a los que yo tengo que hacer, por ejemplo, podría ser la computadora que ocupo para llevarlos a cabo, el teléfono que ocupo para mantener comunicación con mis clientes, si me traslado de un lugar a otro para mantener con clientes, puedo ocupar gasolina, el carro que ocupo, o si yo anduviera en transporte, como lo es Uber, todos esos Uber, mi papelería, si por ejemplo son hojas, plumas, calculadora, etcétera, dependiendo de cada actividad. Y por otra parte tenemos las deducciones personales. Las deducciones personales son gastos que los contribuyentes como personas físicas tenemos derecho a disminuir de nuestros ingresos acumulables, como pueden ser honorarios médicos, honorarios dentales, honorarios por enfermeras, estudios clínicos, alguna prótesis, los lentes, las primas por seguros de gastos médicos, educación, por ejemplo, en las colegiaturas que tengamos que pagar, otros gastos como pueden ser gastos funerarios de mi cónyuge o de mi concubina, intereses reales devengados por créditos hipotecarios, donativos que yo haga a instituciones autorizadas y aportaciones complementarias para el retiro. Estas deducciones personales solamente las podemos hacer las personas físicas. Las personas morales únicamente pueden llevar a cabo las deducciones autorizadas. La declaración anual podría parecer algo muy simple, como puede ser es un ingreso menos un gasto y obtengo un resultado. Pero no es así. En realidad aborda más cosas como lo es la inflación, como cada régimen lleva una especificación. Por ejemplo, una operación muy poco común, como puede ser la venta de una casa, requiere un tratamiento distinto y una declaración distinta a lo que sería presentar únicamente mis ingresos por sueldos y salarios, donde yo un patrón que tiene la obligación de retener mis impuestos, o quizás si es mi único patrón, inclusive ni tengo la obligación de presentar la declaración anual, lo tendría o lo puede hacer el patrón por mí. Pero en otra sesión comentaremos lo que es la declaración anual de personas físicas más a detalle y ahora nos enfocaremos en qué pasa si yo en mi declaración anual que presente obtengo un saldo a favor de impuesto, como es en este caso sería el ISR. Existen dos opciones que tengo. La primera es la opción a compensar o acreditar ese impuesto. Bien, hay una diferencia entre compensar y acreditar. Acreditar el impuesto quiere decir que si hoy tengo un saldo a favor de 100 pesos, dentro de un año, aunque haya habido inflación, yo voy a tener que seguir obteniendo esos 100 pesos, es decir, no puedo actualizar ese monto. En cambio, compensar implica que ese monto lo voy a ir actualizando conforme la inflación y que se tenga en el país. Es decir, si hoy tengo
100 pesos, voy a sacar un factor y puede que en un año yo tenga 105 pesos de saldo a favor. Y como segunda opción, puedo solicitar la devolución de ese saldo a favor. Ahora bien, ¿qué debo hacer si quiero solicitar la devolución de mi saldo a favor? Bajo el título segundo del Código Fiscal de la Federación, que es el apartado de derechos y obligaciones de los contribuyentes, se menciona que los contribuyentes tenemos derecho a solicitar la devolución de nuestro saldo a favor. ¿Sale? En el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación se menciona que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Para poder obtener el saldo a favor, se tienen que tener en cuenta algunos aspectos para poder hacerlo. Estos son de acuerdo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Para poder realizar la solicitud, esta se debe hacer en formato electrónico con la firma electrónica avanzada. Hay dos opciones: meter una devolución automática, que es pedir la devolución en cuanto yo presento mi declaración anual, y la devolución manual, que es pedirla en otro apartado en la página del SAT. Bien. Para poder solicitar mi devolución, debo contar con una cuenta bancaria a mi nombre, porque me van a depositar de acuerdo a la cuenta clave que yo proporcione. Si yo proporciono una cuenta clave a nombre de otra persona distinta al contribuyente que pide el saldo a favor, la devolución no va a poder proceder. Ahora bien, una vez que yo meto la solicitud de mi saldo a favor, la autoridad cuenta con 40 días siguientes a partir de la fecha en que se presente la solicitud. Dentro de estos 40 días, la autoridad podrá requerirme a mi contribuyente información para verificar la procedencia del saldo a favor, como puede ser constancia de retención por reparto de dividendos, constancia de retención por intereses, constancias de retenciones, en este caso los CFDIs que amparen, que a mí me retuvieron impuesto por prestar servicios profesionales, entre muchas otras cosas que la autoridad puede pedir información relacionada a ese saldo a favor para verificar que efectivamente se llevó a cabo la operación y tuvo un saldo a favor. Bien, para poder realizar esto, la autoridad fiscal solamente cuenta con un plazo de 20 días siguientes a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Una vez que la autoridad fiscal haga el requerimiento de información, el contribuyente solo tenemos como plazo 20 días para dar respuesta al requerimiento. Si yo no doy respuesta dentro de estos 20 días, se dará por desistida la solicitud. Una vez que haya hecho el primer requerimiento y yo haya proporcionado respuesta a ese requerimiento, la autoridad tendrá derecho a hacer un segundo requerimiento dentro de los 10 días siguientes a partir de que yo di respuesta a la solicitud de información en el primer requerimiento. Si a mí me requiere la autoridad esa segunda información, yo contribuyente cuento con 10 días para atender ese requerimiento a partir del día siguiente al que surte efecto la notificación de la autoridad fiscal. Durante este tiempo en que la autoridad me pide información, yo le contesto esa primera información, me puede pedir o ya no una segunda información y yo la vuelvo a contestar. En estos días no computa el plazo de 40 días de requerimiento, es decir, no computa para que yo pueda obtener mi respuesta de devolución, una negativa parcial o una negativa total de ese saldo a favor. Existen casos en los que la solicitud de devolución puede conllevar errores aritméticos por parte del contribuyente. Si el único problema, por así decirlo, para
que me puedan realizar mi devolución es un error aritmético, no habrá necesidad de que yo presente una declaración complementaria. La autoridad fiscal me dará el saldo a favor únicamente corrigiendo ese error. ¿Sale? La devolución puede ser por un monto menor en caso de que en el requerimiento la autoridad encuentre información mal o la cual haga proceder a que no obtenga la devolución total. Ahora, el hecho de que la autoridad me requiera información, eso no quiere decir que la autoridad está llevando a cabo sus facultades de comprobación. A rasgos muy generales, la facultad de comprobación es toda facultad que tiene la autoridad fiscal de comprobar que efectivamente yo contribuyente estoy cumpliendo con las leyes fiscales, estoy atendiendo lo que dice la ley y no estoy cometiendo ningún delito ante la autoridad. Si en la devolución del saldo a favor la autoridad inicia facultades de comprobación, todos los plazos antes mencionados, como fueron los 20 días, los 10 días y los 40 días, quedan suspendidos hasta que se emita la resolución de esa facultad de comprobación atendiendo al artículo 22D del Código Fiscal de la Federación. La autoridad cuenta con 10 días siguientes a la fecha de la resolución de esa facultad de comprobación para hacer la devolución en caso de que ésta proceda. Si la devolución procede, debe incluir actualizaciones de acuerdo al artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Bien, la actualización es traer el valor que yo tuve en tiempo pasado al costo real que tendría hoy derivado de la variación de precios en el país. Es decir, esa actualización se debe hacer con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Se va a hacer mediante un factor el cual se obtendrá de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor al mes anterior más antiguo del periodo. Es decir, si yo hoy, noviembre, quiero pedir la devolución de un impuesto del año anterior que obtuve en saldo a favor, en el mes que presenté mi declaración anual en abril 2024, los INPCs que voy a utilizar serían el INPC de octubre, que es el INPC del mes anterior a aquel al más reciente, que es noviembre, sobre el INPC de febrero 2024, puesto que el saldo a favor lo obtuve en marzo de 2024. Este factor que resulte lo voy a multiplicar por mi cantidad a favor y así es como tendrán que ir las devoluciones actualizadas mediante ese factor. Bien, si ese saldo a favor, aparte de actualizaciones, puede incluir intereses. Los intereses se dan cuando la autoridad fiscal devuelve el saldo a favor después del plazo de los 40 días que tienen para que proceda la devolución. En ese caso, tendrán que pagar, aparte del saldo a favor y su actualización, intereses que se efectúen a partir del día siguiente al vencimiento del plazo y hasta el día en que realmente ese saldo a favor ya esté a disposición del contribuyente en su cuenta bancaria. Y esto es atendiendo al artículo 22A del Código Fiscal de la Federación. Bien, como lo mencioné anteriormente, si las autoridades inician las facultades de comprobación, hay periodos establecidos distintos a los que hay para únicamente el requerimiento de información.
La autoridad tiene un plazo máximo de 40 días para concluir con la facultad de comprobación y este plazo se va a extender hasta 180 días si se requiere información de terceros, como puede ser proveedores, clientes, entre otros. En la facultad de comprobación, la autoridad fiscal tiene que verificar la procedencia del saldo a favor, pero no puede determinar ningún crédito fiscal para el contribuyente. El contribuyente, una vez que se entregue el acta parcial o última acta de resultado de esa comprobación, contará con 20 días para desvirtuar hechos y omisiones. Concluido este plazo, la autoridad tendrá 20 días para notificar la resolución a esa facultad de comprobación. Si la resolución es positiva, es decir, si obtiene el contribuyente la devolución de su saldo a favor, la autoridad tendrá 10 días siguientes a partir de que se notifique la resolución para hacer la devolución de ese saldo. Es necesario y muy recomendable que si tú obtienes un saldo a favor, no lo pidas por cuenta propia, sino acudas a la ayuda de un profesional, en este caso un contador, que pueda llevar a cabo estos procesos de forma más activa y conociendo los procedimientos y tiempos para que la autoridad no tenga oportunidad de tomar como desistida la devolución por no tomar en cuenta los tiempos o hacer omisión de información que se nos pide y que la devolución sea negada. Bien, si yo no quiero una devolución y quiero compensar o acreditar mi saldo a favor, tengo derecho a esto bajo el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Esto es, los impuestos que yo tenga a favor los puedo compensar o acreditar contra saldos que tenga yo que pagar, pero un impuesto de la misma naturaleza. Es decir, puedo compensar ISR contra ISR, pero no puedo compensar ISR contra IVA o ISR contra IEPS o IVA acreditarlo contra ISR. No, tienen que ser de la misma naturaleza. Y las cantidades, como lo mencioné en un principio, a compensarse deben actualizarse de acuerdo al artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, que lo mencionamos hace unos momentos, y las cantidades a acreditar pues deben actualizarse únicamente, no, perdón, esas no deben actualizarse, solamente se acreditan el saldo que se obtuvo a favor. Si se solicitó la devolución del saldo, no se puede compensar ni acreditar ya. Ahora bien, así como la autoridad tiene la obligación de poderme dar mi saldo a favor con una actualización, si yo me compenso o acredito un impuesto que no procedía porque tuve saldo a favor en el supuesto de que por error o por olvido omití un ingreso, me equivoqué y metí una retención que no era, o cualquier circunstancia que me haga que ese saldo en compensación en realidad no tenía ese saldo a favor, la autoridad podrá, en este caso se genera el derecho, tendrá el derecho de cobrar ese impuesto que le corresponde porque yo me efectué una compensación y no procedía, lo cual se hará pero causará recargos y actualizaciones. Bueno, con esto espero haya quedado un poco más claro lo que es la devolución de impuestos y que existen dos opciones para hacer ese saldo a favor, que puede ser compensarlo o acreditárselo y pedir la devolución. Cada uno lleva un proceso distinto, la devolución lleva un proceso un poco más largo y la autoridad puede requerirme información con toda libertad
Y en cambio en el acreditamiento o compensación no existe tanto esa opción de que la autoridad me pida información, pero si dentro de su facultad de comprobación en algún otro momento se determina que en realidad yo no tenía ese saldo a favor y me lo acredité o lo compensé, voy a tener que pagar las actualizaciones y recargos que se generen por haber utilizado un saldo que en realidad no tenía, ¿sale? Es un tema bastante amplio y pues intenté explicarles lo más básico y fundamental, entendiendo que no todos ejercemos esta profesión y no para todos es algo tan sencillo. Sí les recomiendo que acudan a un profesional que les pueda ayudar más con este tema para poder auxiliarles en su solicitud de devolución o inclusive en trabajar con ustedes para poder con ustedes a la par presentar mes a mes sus declaraciones y poder hacer uso de estos saldos a favor que tenemos todo el derecho como contribuyentes y evitarnos problemas con la autoridad fiscal que en un futuro nos puedan llevar a delitos como defraudación fiscal, discrepancia fiscal, inclusive que se nos imponga un crédito fiscal por no haber atendido a las leyes de forma correcta. Porque la ley es cierto, tiene muchas maneras de interpretarse y lo que quizá yo entendí no es lo que el legislador quiso plasmar en ella y de ahí deriva que haya una diferencia entre lo que yo entendí y lo que tenía que hacer. ¿Sale? Les dejo mi contacto para que puedan, si tienen caso de requerirlo, puedan acudir conmigo y con mucho gusto los apoyaré para poder llevar a cabo el cumplimiento de obligaciones fiscales. Nos vemos en un próximo video.